Bueno, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a estar hablando de cómo dialoga el sector inmobiliario con la ciudad. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a empezar con una ponencia de Miguel Díaz, que es arquitecto y MBA, director de suelo de Metrobacesa. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión de suelo, planeamiento urbanístico y ha liderado proyectos estratégicos de regeneración y desarrollo, incluida la transformación de suelos industriales en polos urbanos dinámicos, integrando sostenibilidad, innovación y colaboración público-privada. Miguel, ¿quieres ponerte aquí? Perfecto. Muy bien, gracias Candela. Se oye y está la presentación y funciona el mando, todo fantástico. Vale, muy bien. En primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Foro de las Ciudades por la invitación a participar en esta conversación, que yo creo que va a ser interesante y diversa. La pregunta que da título a la sesión, yo creo que es especialmente oportuna, ¿no? ¿Cómo dialoga el sector inmobiliario con la ciudad? Creo que es una pregunta que nos obliga a salir de una visión quizá demasiado estrecha por parte del sector inmobiliario de nuestra actividad. El sector inmobiliario no trabaja solo sobre objetos aislados, no produce únicamente edificios. Cuando intervenimos sobre un suelo, un barrio, sobre un ámbito de regeneración urbana, estamos participando en algo más amplio como es la construcción de la propia ciudad. Y la ciudad evidentemente no la construye un solo actor. La ciudad es un proyecto compartido, intervienen administraciones, ciudadanos, técnicos, operadores privados, inversores, empresas. Por eso creemos que el diálogo del sector inmobiliario con la ciudad empieza cuando entendemos verdaderamente que este proyecto forma parte de algo mayor que sí mismo. En Metrobacesa esta reflexión la vivimos de forma muy directa, especialmente desde el área de suelo que dirijo. Tenemos claro que el diálogo con la ciudad pues, empieza en el suelo, ¿no? Empieza cuando uno se pregunta qué papel puede jugar un determinado ámbito dentro de la ciudad. Para nosotros el suelo no es solo un activo económico, ¿vale? Quizá para nuestros accionistas sí, pero bueno, para los que llevamos suelo en la empresa no es solo, es también una pieza de ciudad en potencia. Esta es una primera idea importante. Antes de preguntarnos qué se puede construir aquí, pues nos preguntamos qué necesita el lugar o qué puede aportar el ámbito a la ciudad. Aquí en la imagen podéis ver algunos proyectos en diferentes lugares de España que estamos desarrollando. Algunos son de regeneración urbana, vinculados a suelos industriales, algunos son de nuevos desarrollos, otros son ámbitos con fuerte carga paisajística, patrimonial, metropolitana. El diálogo entre real estate y ciudad, como podéis ver, se produce en contextos muy diferentes. Pero la pregunta de fondo es parecida siempre, ¿no? ¿Cómo pasar del suelo entendido como un soporte físico a entenderlo como esa oportunidad urbana? Esta idea pues, se puede ver, por ejemplo, muy claramente en un ámbito en el que estamos trabajando en Barcelona, como son las tres chimeneas de Sant Adrià de Besòs. No estamos solo ante esa pieza de suelo, estamos ante un lugar con memoria, con una presencia muy fuerte en el paisaje metropolitano del inmueble de las tres chimeneas, tan característico, con una relación muy fuerte con el frente litoral, la posibilidad de introducir nuevos suelos urbanos. Entonces, un proyecto así no lo podemos leer solo desde la edificabilidad, desde el Excel, desde la operación inmobiliaria. Hay que leerlo desde su capacidad pues, para tejer relaciones entre la ciudad, el litoral, el patrimonio, la innovación. Este tipo de proyectos, sobre todo, hay que medirlos por su capacidad de integrarse en el ecosistema urbano y, sobre todo, por su capacidad de mejorarlo. Algo parecido ocurre con nuestro proyecto de Clesa. ¿Vale? De nuevo, el interés no está únicamente en el edificio de Alejandro de la Sota o en la nueva edificabilidad que estamos desarrollando a su alrededor, está en cómo esa pieza existente puede integrarse en una transformación urbana más amplia. El edificio puede ser muy potente desde un punto de vista arquitectónico, pero el verdadero valor aparece cuando se relaciona bien con su entorno. Los edificios se pueden convertir en un catalizador de una transformación urbana, pero rara vez por sí mismos lo van a conseguir, lo hacen cuando forma parte de una estrategia más amplia. Aquí llegaríamos a una cuestión que también para nosotros es fundamental, ¿no? Que es pasar no solo de esta visión de ciudad o de proyecto, pero también a la capacidad de ejecución, a la acción, ¿no? Pasar de la visión a la acción. En los últimos años yo creo que se ha construido un consenso relativamente amplio sobre cómo deben de ser las ciudades en el futuro, más sostenibles, más compactas, más mixtas, con mezcla de usos, mejores conectadas, con espacio público, con resiliencia climática, con capacidad de generar comunidad. Pero la dificultad, en nuestra opinión, no es solo definir esta ciudad deseable, sino hacerla posible y construirla. Y para eso se necesita no solo visión pública, por supuesto, planificación y defensa del interés general, pero también se necesita inversión, gestión,
coordinación técnica, asunción de riesgos, urbanización, financiación, seguridad jurídica y continuidad en el tiempo. Los grandes proyectos urbanos muchas veces son procesos de 10, 15 o 20 años. Requieren, como decíamos, planeamiento, gestión, proyectos de urbanización, acuerdos con administraciones, escucha social. Pero por eso nos parece especialmente importante que cuando hablamos de transformación urbana no nos quedemos solo en las ideas, que hoy hablaremos también de las ideas. Son imprescindibles, desde luego, pero la ciudad necesita también instrumentos y actores, como pueden ser las empresas, ¿no? Que puedan ser capaces de llevar esas ideas a la realidad. La colaboración público-privada no debemos de entenderla solo como un eslogan, algo de moda quizá ahora, sino que hay que plantearla bien y es la única forma, creemos, de unir visión pública, interés general, inversión, gestión y capacidad de ejecución. Otra parte esencial para nosotros de este diálogo de la ciudad, del sector inmobiliario con la ciudad, es la escucha a la ciudadanía. Y ahí nosotros entendemos el diálogo con la ciudad no solo con cumplir trámites o el diálogo con la administración, aunque tenga un papel central e insustituible, pero es sobre todo entender el entorno, qué preocupa a los vecinos, qué identidad tiene el lugar, qué necesidades están por cubrir, o qué oportunidades pueden activarse o qué consensos son posibles. Y bueno, esto nosotros lo incorporamos en nuestros proyectos ya hace tiempo y muy importante, aunque hay que hacerlo con equilibrio. La escucha no sustituye a la planificación, no sustituye a la seguridad jurídica, por supuesto, ni a la viabilidad económica y tampoco elimina la responsabilidad de decidir sobre los proyectos de las administraciones o los inversores. Pero indudablemente pensamos que mejora la calidad de los proyectos, que ayuda a que las actuaciones lleguen mejor orientadas, con más legitimidad y con una lectura más afinada del lugar. En proyectos como Seda y Paperera, en el Prat de Llobregat, estas imágenes son de ese proyecto, hemos trabajado con procesos de participación y codiseño para intentar incorporar esa lectura más afinada. No se trata de convertir cada decisión en una votación, se trata de escuchar mejor para proyectar mejor. En otros casos, como Alcorcón Next, que este es un proyecto que estamos desarrollando en Alcorcón, aquí cerca de Madrid, incorporamos esta estrategia de comunicación y participación incluso sobre ámbitos que todavía físicamente no existen como ciudad, pero que van a tener un papel muy importante en el futuro de los municipios. Y aquí incorporamos una idea relevante. Los grandes proyectos urbanos necesitan tiempo y necesitan sobre todo relato, pedagogía y confianza para avanzar. Todas estas ideas las voy a aterrizar muy rápidamente en el tiempo que me queda. No sé cómo voy, Candela. ¿Voy más o menos? Bueno, entonces voy bien. En un ejemplo concreto que es nuestro proyecto Vinival en Alboraya. Alboraya es un municipio conurbado con la ciudad de Valencia. No lo vamos a explicar en detalle, sino simplemente usarlo como ejemplo para ilustrar un poco estas ideas, ¿no? Cómo una actuación inmobiliaria puede pasar de ser vista como un activo o una promoción a realmente una oportunidad de transformación urbana. El proyecto tiene varias capas interesantes, es un ámbito industrial, tiene una identidad muy reconocible, que es ese edificio que veis ahí en medio de la imagen, las bodegas Vinival, ahora hablaremos un poco de él. Es un entorno con valor paisajístico, con sensibilidad, con una comunidad ya existente comprometida. Y bueno, es un proyecto que permite responder bien a esa pregunta, ¿no? De qué puede aportar el proyecto al barrio y a la ciudad. Si miramos el ámbito desde arriba, yo creo que se entiende bien la oportunidad. La pieza sobre la que actuamos es todo ese polígono industrial que se ve arriba a la derecha, con ese edificio en medio que son las antiguas bodegas. Estamos ante una pieza que durante años ha tenido una condición de suelo industrial y que en la actualidad está sin uso desde hace muchos años, situada entre los tejidos de la huerta de Valencia protegida al norte y muy cercana a la playa de la Patacona. Entonces, bueno, teníamos claro cuando empezamos este proyecto, ya hace 10 años creo aproximadamente, pues que exigía una lectura muy cuidadosa. Por supuesto, había que atender a la necesidad de vivienda y a la necesidad de desarrollo del ámbito, pero también entender el valor del lugar, la relación con la playa de la Patacona, las conexiones con el entorno, movilidad, paisaje, etcétera. Por eso hablamos, ¿no?, por ahí arriba, del suelo a la oportunidad urbana. Una de las claves del proyecto son las antiguas bodegas de Vinival, que es el inmueble que encontramos allí en medio del lugar, ¿vale? Tienen una presencia muy singular, no son un elemento neutro, forman parte del paisaje y de la identidad urbana. Es un inmueble que no tenía protección legal, pero nosotros entendimos desde el principio que tenía una identidad muy especial, ¿vale? En el proyecto de transformación urbana existe la tentación de empezar de cero a veces, ¿no? La ciudad
pero nosotros tenemos claro que la ciudad no mejora borrando lo anterior y que podemos hacer un mejor proyecto cuando somos capaces de integrar la memoria del lugar y darle un nuevo papel. En ese sentido, el edificio de las bodegas se convirtió desde el principio un poco en la pieza fundamental del proyecto. Entendemos que la memoria industrial pues, realmente puede convertirse en ese elemento de centralidad, de actividad y de reconocimiento colectivo. Ahí podéis ver una imagen del proyecto. Bueno, el proyecto se aprobó en la ordenación el año pasado, ya finalmente, después de un largo proceso. Estamos ahora ya terminando el proyecto de urbanización y esperamos arrancar obras el año que viene. Es un proyecto que estamos haciendo con Juan Herreros, al que lo primero que hicimos fue llevarle ahí a visitar el inmueble, el edificio y el site y rápidamente entendió que era una gran oportunidad. Bueno, Vinival incorpora vivienda protegida, pero sobre todo incorpora también nuevos espacios libres, plazas de encuentro, suelos para equipamientos, usos terciarios, comercio y servicios de proximidad. Este proyecto creo que ilustra una idea básica, ¿no? Que un proyecto residencial genera ciudad cuando no se queda en la suma de viviendas, sino que incorpora las piezas necesarias para construir vida urbana alrededor de estas viviendas y estos edificios. Por eso nosotros no hablamos de una promoción, sino que hablamos de un barrio, ¿no? La pregunta no es solo cuántas viviendas se hacen, aunque esto nos lo preguntan nuestros jefes, pero también responder a qué tipo de entorno urbano vamos a generar alrededor de ella, ¿no? Eso lo tenemos muy claro desde el principio. La ordenación del proyecto que veis ahí en planta pues se intenta integrar esa idea de barrio, ¿no? Aparecen recorridos, espacios libres, zonas de estancia, conexiones. Ahí se trabajó mucho la relación de las plantas bajas con el espacio público. Y pensamos que la diferencia entre un desarrollo que funciona y uno que no funciona pues son precisamente todos esos espacios de relación donde va a ocurrir esa vida urbana futura. La movilidad y el espacio público también es una parte fundamental del proyecto, ¿vale? Es un proyecto en el que se puede acceder a los edificios en coche, pero desde luego el coche se minimiza la presencia del coche en el espacio público, ¿no? Y se favorecen los recorridos peatonales, ciclistas, la conexión con el transporte público, la continuidad con los barrios existentes y que estos espacios de estancia puedan ser utilizados. Y la tercera capa que incorporamos en Vinival desde el que estamos trabajando en el proyecto es la participación, como decíamos. Es en un lugar sensible, con memoria, con vecinos, con expectativas y con una fuerte relación con el entorno. No bastaba con desarrollar la propuesta técnica, había que explicar, escuchar y construir confianza desde el principio. El objetivo que nos planteamos aquí con la participación no era eliminar el conflicto, que había reticencias en el entorno al desarrollo de la actuación, a pesar de ser una zona degradada, esto sería poco realista, pero sí entender bien el conflicto, incorporar información útil y buscar puntos de encuentro. Y creo que a día de hoy podemos decir que lo hemos logrado. En Vinival hemos realizado acciones de comunicación, actividades, encuentros, tenemos una web propia, tenéis ahí parte de algunas imágenes de la web, y distintas formas en las que hemos acercado el proyecto al entorno. Esta imagen sintetiza un poco la idea, ¿no? de la participación, ¿no? Un proyecto genera ciudad cuando empieza a entenderse bien por los vecinos y esto requiere explicarlo sobre el terreno y explicarlo de manera continua y no se puede explicar en una página web solo, hay que explicarlo atendiendo, digamos, estando en el terreno. No queremos idealizar la participación ni decir que es sencillo, pero sí que entendemos que los promotores tenemos que asumir una responsabilidad urbana más amplia en ese sentido. Tenemos que leer el lugar, escuchar, colaborar, invertir, por supuesto, y ejecutar, pero sobre todo sostener una visión de largo plazo. Y termino ya, Candela, creo que me estoy portando bien. Fenomenal. Abrocho volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Cómo dialoga el sector inmobiliario? Y creemos que dialoga cuando deja de preguntarse, como hemos dicho, qué se puede construir y empieza a preguntarse cómo podemos mejorar el entorno. Cuando entendemos que el suelo es parte de ese sistema urbano, cuando no vemos los edificios como una parte aislada, sino como una pieza de un ecosistema, cuando se incorpora no solo la vivienda de los edificios, sino también el espacio público y cómo va a ser esa vida, cuando escucha, pero también cuando es capaz de actuar y luego ejecutar, y sobre todo cuando se aporta esa capacidad que la ciudad necesita, ¿no? De invertir, gestionar, coordinarlo y ejecutarlo al final. La idea final, el proyecto inmobiliario genera ciudad cuando no se limita a ocupar un lugar, sino que entiende, mejora y enriquece las relaciones de ese lugar con su entorno, con el suelo, con el espacio público, con los usos, con la memoria y con la comunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que más o menos. Fenomenal, fenomenal de tiempos. Vamos un poquito tarde porque hemos empezado tarde, pero lo has hecho fenomenal, Miguel. Muchísimas gracias, qué interesante.
y creo que es un punto de partida muy bueno para continuar. Nosotros desde Real Estate Futures Institute intentamos traer a las conversaciones personas pues, que vienen un poquito de fuera del sector y que nos pueden ayudar a agitar un poco y a recuestionarnos y replantearnos las cosas que dábamos por sentadas. Entonces, con ese fin, hemos invitado a Javi Creus a que venga a contarnos. Él es fundador de Ideas for Change y es profesor en ESADE de Disruption Management. Es creador de una metodología que se llama Pentagrowth, con la cual diseña modelos de negocio innovadores y de crecimiento exponencial. Es una referencia en economía colaborativa, innovación abierta y sociedad red. Ha trabajado con diversas organizaciones muy relevantes en el panorama internacional y es coautor de No somos hormiga y emprendedor en distintos proyectos de innovación social y tecnológica. Actualmente está centrando su investigación en una pregunta: ¿cómo transformar la abundancia generada por las nuevas tecnologías en progreso compartido para las personas y los territorios? Javi, cuando quieras. Muchas gracias, Candela. Bueno, es un placer estar aquí y en este foro tan especial y con esta pregunta tan estimulante, ¿no? Y a mí me gustaría, estoy trabajando mucho en la idea de la abundancia, esta abundancia de energía, de conocimiento, de proteína sintética, de movilidad autónoma, de descubrimientos científicos y viendo cómo no se convierte en un shock de desigualdad. Y una de las ideas centrales es que la abundancia es un flujo y la riqueza es un stock. Y por eso pregunto, ¿qué quiere decir valor ahora el sector inmobiliario, ¿no? Y empecé con una pregunta, y es, ¿qué tiene en común el Hyperion, ¿no?, el árbol más alto del mundo, en Redwood, California, y Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo en Dubái, Emiratos Árabes, ¿no? Y aparte que son preciosos los dos, de que suben en vertical y otra serie de cosas, son los más altos cada uno en su categoría, lo que más me interesó es que los dos están plantados en el suelo. Los dos tienen raíces, de hecho hablamos de bienes raíces, ¿no? Y lo curioso de estar plantado en el suelo es que tu valor depende básicamente del suelo sobre el que estás plantado. Y aquí sí que hay una diferencia muy grande entre árboles y edificios, porque los edificios saben, ¿no?, están conectados en relaciones de apoyo mutuo con el resto de los que le rodean, de la misma especie, otras especies, ¿no? Mientras que los edificios procuran localizarse allá donde los flujos ya existen. Y me parece que hoy tenemos una oportunidad de repensar, ¿no?, las funciones de unos y otros y de anticipar cómo puede desplazarse el valor de un lugar al otro, ¿no? La inteligencia vegetal, la inteligencia para quedarse en el sitio, ¿no?, la inteligencia humana permite salir corriendo, permite enfrentarse directamente, permite esconderse. La inteligencia vegetal no tiene estos recursos. La inteligencia vegetal está plantada en el suelo, ¿no? Y la inteligencia para estar plantada en el suelo, lo primero de todo es modular. Tú cortas un humano en dos y tienes dos porquerías. Tú cortas una planta en dos, tienes dos plantas, ¿no? A un árbol se le cae una rama y el árbol sigue creciendo. Sin embargo, a un edificio le quitas el piso en medio y está fastidiado para siempre, ¿no? Entonces, lo primero es esta modularidad que da un nivel de adaptabilidad, de cambios de uso, de cambios de situaciones brutal. La segunda es la descentralización. Un árbol, en cada sensor, en cada punta de la raíz, tiene 15 sensores. Humedad, composición de la tierra o composición del aire, temperatura, ¿de acuerdo? Y el árbol primero actúa y lo informa. Cuando tú tocas una hoja, la hoja primero toca la decisión de cerrarse, ¿no?, y luego informa al resto del árbol y a los árboles de alrededor de que hay una amenaza, básicamente humana en este caso, al propio árbol, ¿no? No necesita ir a ningún lugar central, de la misma manera que no chupa la energía de una central térmica o de una central nuclear, ni chupa la capacidad de computación del cloud, ¿de acuerdo? La inteligencia es descentralizada. Y esto quiere decir que cooperan entre iguales. Es decir, en un bosque no solo hay una cooperación interespecies, todos los pinos
se consideran una sola unidad, son una comunidad. Y cuando, por ejemplo, llueve mucho, lo que hacen los árboles grandes del centro es distribuir fuerza a la periferia. Nunca veréis un árbol, un bosque con un árbol gigantesco rodeado de árboles enanos, ¿no? Y cooperan con otras especies, son capaces de recompostar lo que estas especies dejan, ¿de acuerdo? El árbol es consciente de que su valor depende del suelo y tiene una inteligencia desarrollada para actuar en consecuencia. Sin embargo, los edificios que conocemos hasta ahora, yo me permito mucha libertad en lo que digo, pero básicamente son una roca, son un bloque de hormigón plantado en el suelo, desde luego con cimientos, pero con muy poca capacidad, ¿no? Y hasta ahora igual no la teníamos, de crear esta red de valor mutuo. Nos decían antes, se puede aportar al suelo, pero es difícil hasta ahora el tener esta relación mutuamente beneficiosa con el propio suelo, ¿no? Y por eso estas rocas, que son nuestros edificios, prefieren lugares donde los flujos, donde el tráfico ya exista. Porque como no tienes capacidad generativa o tienes una capacidad generativa muy limitada, el mayor valor, location, ¿no? Es lo mismo que piensa un árbol, los determinantes para la vida, para la resiliencia y el valor de un árbol son básicamente location. Por eso los edificios como rocas se instalan al lado de los puertos o al lado del ferrocarril o del metro o de los aeropuertos, de la fibra óptica, de los centros de datos, de aquí nada, ¿de acuerdo? Pero básicamente parasitan flujos. No son capaces de contribuir al flujo del enriquecimiento del suelo en la misma medida en que procuran situarse en lugares donde los flujos ya están generados, donde haya una concentración de inteligencia, donde haya una concentración de movilidad, donde haya una concentración de intercambios de cualquier lugar, ¿no? Y lo curioso es que cuando miras a la economía del desarrollo urbano y a la economía inmobiliaria, hay muchas teorías, muchos estudios diferentes, pero entre un 40 y un 80%, convengamos la mitad, ¿no? Y podríamos discutir caso a caso, pero la mitad del valor de un inmueble no reside en el propio inmueble. Es decir, un inmueble mirado como tal es mirar a un árbol como madera. Cuando ves el valor de un bosque, no se cuenta como la suma de madera de los árboles, la suma de los metros cuadrados, ¿no? Que hay en ese barrio. El valor de un bosque es mayor que la suma de los árboles, de la misma manera que el valor de un barrio o una ciudad es mayor que el valor de la suma de sus edificios, ¿no? De hecho, lo que es valioso desde el punto de vista del suelo, del sustrato común que comparten los edificios o comparten los árboles, es la accesibilidad y la proximidad al empleo. Todos sabemos que estar bien comunicado por transporte público, ¿no? Mejora. Sabemos que tener un empleo cerca que no te obligue a conmutar 1 hora o 40 minutos con tráfico que no puedes controlar, aumenta el valor de un edificio. Sabemos y estamos viendo ejemplos muy claros que la calidad de las escuelas, por ejemplo, y de los servicios de cuales es determinante. La colonia de San Pera se está atrayendo población simplemente porque hay una escuela pública con uno de estos métodos educativos nuevo, y esto es capaz de atraer gente, incluso en la península, que se trasladan para el curso escolar, ¿no? Para ir al colegio. La seguridad y la calidad del espacio público. Puedes estar en el mejor barrio residencial, pero si hay 2, 3, 4, 5 atracos, aunque sean con navaja y se te lleven el reloj, es decir, que no haya efectos muy graves, el valor de ese conjunto se degrada, ¿no? De una manera inexorable. Y luego, efectivamente, el capital social y la reputación del barrio, ¿no? Daniel nos hablará luego. Aquí conocemos en Madrid, pues bueno, que hay una cierta preferencia entre los acaudalados visitantes por determinados barrios que también concentran un determinado capital social, concentran, ¿no?, una red de interacciones más rica, equivalente, si queréis, a una estación de metro de lujo o a una electricidad que nunca se apaga. ¿De acuerdo? No solo
decíamos, el valor de un árbol y el valor de un edificio dependen del suelo, del sustrato común que comparten, estamos en un momento donde creo que tenemos la posibilidad de cambiar nuestra mirada o de jugar con dos miradas. La mirada de si un edificio es una roca o puede ser un árbol. Lo que vemos es que necesitamos más adaptabilidad. Están cambiando las familias, están cambiando las generaciones, está cambiando la movilidad, está cambiando las posibilidades constructivas, está cambiando la generación de energía. Y esto quizás da nuevas valencias, una gama, ¿no?, de interacciones, de relaciones mucho más amplia en los edificios. Estamos viendo cómo el mercado inmobiliario, el de la vivienda en concreto, evoluciona de aquel piso para toda la vida, ¿no?, predeterminado, que se vendía por metros cuadrados y número de cuartos de baño, a una cosa mucho más dinámica, donde puedes alquilar desde el suelo para plantar tu camping hasta por horas, por días, por meses, por años. Vemos que también la demanda se acomoda a un espíritu de flujos mucho más que de stock, ¿no?, que las necesidades habitacionales, las necesidades de vivienda son mucho más dinámicas en el tiempo. Veremos ejemplos luego de compromisos a tiempo parcial, de propiedad compartida, de todo tipo de estructuras que permiten más una vida basada en el flujo que una vida basada en el stock, en la propiedad. ¿Vale? Y luego estamos viendo, hoy se publica, mañana se publica, el libro de Carlos Moreno en castellano sobre la ciudad de los 15 minutos, y me parece que es una manera interesante de pensarte como árbol, en tanto que edificio, pensar qué funciones has de cubrir, y puede ser oficinas o comercial, puede hacer la misma reflexión, qué funciones puedes cubrir dentro de tu propio marco, qué funciones puedes cubrir en esa ciudad caminable de los 15 minutos, en esa ciudad habitable de los 45 minutos. Estamos viendo también que el esfuerzo salarial para acceder a la vivienda ha cambiado, lo cual nos empuja también a soluciones más dinámicas. En Estados Unidos, hace 100 años, tener el mejor coche siempre era un Forte y siempre era negro, ¿no?, pero con medio año de salario pagabas un coche. Hoy en día, con medio año de salario, te compras un BYD eléctrico con 22 pantallas en medio, a los lados, el LIDAR, lo que quieras, ¿no? Y sin embargo, costaba 4 años y pico comprar una vivienda en Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial, hoy cuesta 12 veces salario, se ha multiplicado por 3. Hay una época en que esto bajó de los 4 años, que fue con la vuelta de los soldados norteamericanos, con la industrialización de la vivienda. Esa primera industrialización fordista, ¿no? Habréis visto estas películas, estos documentales donde se producía una vivienda por minuto prácticamente en Estados Unidos, y es el pacto del 45, el pacto de la posguerra, donde el reto del mundo era producir, de ahí el PIB. Lo que medimos es el Producto Interior Bruto, porque de lo que se trataba es de producir viviendas, coches, frigoríficos, televisores para todos, ¿no? Me parece que esto nos indica que también alguna cosa hemos de cambiar. ¿Qué quiere decir? Vamos de una energía fósil a una energía renovable distribuida, de una producción, de una prefabricación pesada en la época de los 45 a un ensamblaje ligero, de un diseño estándar, esos suburbios americanos, o incluso en España los vemos en ciudades de veraneo con los edificios Zebra ahora mismo, donde parece que sigamos en los años 45 y no puede haber personalización masiva si los módulos son interoperables. Vamos de un usuario comprador a un usuario que aporta valor si sabemos manejarlo, incentivarlo al propio edificio, ¿no? Y en este contexto es cuando yo creo que hemos de anticipar el efecto que las nuevas tecnologías pueden tener sobre los edificios y sobre su capacidad de comportarse como árboles y contribuir activamente en una relación peer-to-peer, no centralizada, al desarrollo de la ciudad, del sustrato común, del cual depende su valor, ¿no? Podemos hablar de inteligencia artificial, de robótica, quantum, nuclear, en fin. Si os interesa esto, ya conocéis. A mí lo que me interesa es, por ejemplo, la energía. Este es un día soleado en California. 80% de la energía consumida, no de la producida, el 80% de la energía consumida viene de fuentes renovables. Solar Wind Batteries, una instalación de
solar, viento, más baterías. El solar, sabéis que ha bajado las placas un 90% de coste en los últimos 20 años. Las baterías están bajando al mismo nivel a la espera de la llegada de la batería de sodio y de las baterías de estado sólido. Y una instalación Solar Wind Batteries se parece más a una estrella que a una caldera. Una estrella, una vez se forma químicamente, empieza a irradiar energía. No hay manera de apagar una estrella, ¿no? Ya nos pasa en España de manera fractal. Las instalaciones de renovables que tenemos están sobreproporcionadas a nuestra capacidad de almacenamiento y distribución. Cada día tiramos el 2,5% de la energía que producimos en España. Cada día, ¿no? En un día soleado más, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que podemos empezar a pensar que esta roca, ¿no?, empieza a cobrar vida. Tenemos la inteligencia artificial, hablamos cada día. Ayer se lanzó a nivel comercial el último modelo de Anthropic, resolución de problemas. El modelo anterior estaba al 87%, este está al 98% en muchas cosas realmente relevantes. Tenemos la inteligencia artificial con la promesa de resolver todo o liarlo todo, ya lo veremos, pero depende de nosotros, ciudadanos. Tenemos todo tipo de cosas, un dron, un coche autónomo, un robot, son lo mismo. Unos tienen ruedas, otros tienen hélices, otros tienen patas, pero es básicamente un chip de NVIDIA que aprende lo que ve, te ve planchar una camisa, aprende a planchar una camisa, te ve parar un stop, aprende a parar un stop, y no solo eso, sino que se lo cuenta a los demás. Una vez un robot aprendió a planchar una camisa, todos los robots saben ya plantar camisas. Estamos en el momento de los agentes, empresas de una persona, la gente OpenClaw, agente abiertos, lo podéis bajar a vuestro ordenador, hará cosas por vosotros, por vosotras, ¿no? Y esto pasa a una velocidad de vértigo. De vértigo quiere decir que la adopción de chatbots va a llegar a los 1.000 millones en menos de un año. Estamos hablando de más del 10% de la población en menos de un año. La velocidad de difusión, la velocidad de aprendizaje a la que está pasando esto es brutal, pero no solo en inteligencia, lo vemos en energía. Las curvas de nueva energía instalada en China, y me parece que ahora para muchas cosas al margen de otras, pero debemos mirar a China. Fijaos que del 2015, donde la nueva energía instalada renovable era un 10%, han pasado a un 96%, punto de inflexión hace 5 años, 3 años, ¿de acuerdo? Si miramos la movilidad conectada, y me consta que va a costar por permisos, por legislación, porque en España básicamente tenemos incumbentes que no se movieron a tiempo a la nueva movilidad, a la movilidad eléctrica, conectada, compartida, pero ya vemos en China otra vez cómo en el 2015 había un 1% de vehículos eléctricos nuevos, hoy ya son el 53%. Y si hablamos de flotas urbanas de transporte, el porcentaje es mucho más alto. Es decir, estas nuevas capacidades están llegando a una velocidad inusitada. Compensar la revolución industrial nos llevó 80 años, ¿no? Aunque la pongamos muy tarde, en 1850, primer salario mínimo regulado en Estados Unidos, 1938, primer derecho a vacaciones retribuidas Francia, 1937. Yo no digo que tengamos 8, pero creo que estamos más cerca de 8 que de 80, hablando en términos coloquiales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando puedes producir energía y la energía es abundante hasta el punto que tiene un coste marginal cero y no sabemos qué hacer con ella. Si alguien tiene una idea, qué hacer con la energía que nos sobre, si alguien tiene un dron, ¿no?, que solo arranque cuando sobra energía y sea capaz de limpiar bosques, bingo. Si alguien tiene un procesador de blockchain que solo arranque cuando sobra energía, bingo, ¿no? Cuando tenemos movilidad, coste marginal cero, compartida, cuando tenemos proteína sintética que permite producir proteína sin tener que gastar naturaleza ni contaminar el aire, el valor cambia de lugar, se desplaza el valor. Cuando algo es abundante, ¿no?,
algo que era escaso es abundante, aquello deja de tener valor y el valor se desplaza. Pasó en el siglo XIV, el azul era muy difícil de conseguir. Para que os hagáis una idea, el azul lapislázuli solo se conseguía en los Himalayas. Tenías que enviar desde Venecia, desde la Italia desarrollada, tenías que enviar expediciones a los Himalayas. Toda la producción europea era de 30 kilos al año. Cuando algo es muy escaso, está muy ritualizado, ¿no? Por eso en el 400 italiano el azul solo se utiliza para el manto de la Virgen, ¿no? Ahora, en los 70, Yves Klein inventa un azul acrílico bastante parecido al que utilizan aquí, por cierto, ¿no? Lo patenta y pinta museos enteros, cuadros enteros, superficies enteras de azul. De repente el azul es abundante. ¿De acuerdo? Esto es lo que está pasando, este es el cambio de valor que estamos viendo. Y la investigación esta que os contaba que estaba haciendo sobre cómo conseguimos que esta abundancia no vuelva a generar no solo un shock tecnológico, sino un shock social de desigualdad, desde la invención de la punta azada de hierro en China hace 1500 años, los boles de arroz de los funcionarios crecen más rápidos que los campesinos que han inventado la azada de hierro, curiosamente, ¿no? Se produce un shock de desigualdad. Creo que es interesante darnos cuenta de que igual podemos empezar a pensar que conocemos muy bien cómo gestionar la riqueza y tener un bidón de agua o de gasolina, sin duda riqueza, y lo que te pide es gastarlo con cautela y lo que te pide es tener otro al lado más grande si puedes, y lo que presiona a la sociedad igual es por redistribuirlo. Igual podemos empezar a pensar desde la abundancia. La abundancia se parece más a un manantial, se parece más a algo que brota, ¿no? Algo que brota de manera natural, y donde el reto no es tanto distribuirlo antes o después, el reto es conducirlo. Y claro que para conducir un flujo hidráulico necesitas acumular, pero la acumulación no está al servicio del flujo, está al servicio de que el flujo haga su servicio. Y por supuesto en un circuito hidráulico necesitas turbulencias, que las gotas más activas, más listas, más pioneras, que asumen más riesgo, puedan pasar a las primeras de la fila, pero el sistema no está al servicio de las turbulencias. Las turbulencias están al servicio del flujo. Y en este sentido, os invito a reflexionar en esta roca encendida, ¿no? Capaz de producir energía, capaz de generar energía, capaz de intercambiar con una piel, ¿no?, sensórica que le permite generar datos, intercambiar datos del ambiente, con raíces que le permiten no solo recibir los flujos que ya están en el suelo, sino ser una parte activa en la generación, en la distribución, en la optimización de los flujos de un espacio más amplio. ¿Qué quiere decir? Y voy acabando. Que podemos empezar a pensar que entre si un edificio, en vez de comportarse como una roca, ¿no?, y parasitar los flujos que ya existen, nos invitamos a pensar, a anticipar qué tecnologías, qué modelos de participación, qué modelos de pensamiento nos permiten pensar un edificio dentro del bosque que produce energía distribuida o la gestiona, que tiene una piel sensórica, que genera un espacio de datos que probablemente es relevante para sus vecinos y para especies complementarias que puedan compartir el mismo hábitat, qué capacidad tiene no solo de generar residuos, que esa está clarísima, sino de reciclarlos, los propios, los ajenos, o ser un nodo en todo este servicio, hasta qué punto un edificio puede ser un nodo relevante en el sistema de movilidad autónoma compartida electrificada. Y ahí es donde yo creo que podemos empezar a pensar de activos estáticos a comunes generativos, a la mitad del valor, que efectivamente es un valor estático que depende de la calidad constructiva, del año de construcción, del nivel de los acabados, de la valoración tradicional, no ser conscientes de que el edificio, igual que el árbol, vive dentro de un espacio común, que es la ciudad, y en ese sentido tiene mucho interés en conservar, adecentar, mejorar ese espacio común.
que claramente hemos de pasar de una planificación vertical a una planificación multiactor y dinámica. Está bien hacer consultas, pero igual podemos ir más allá, podemos empujar la imaginación no solo a satisfacer las necesidades pasadas y explícitas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, conocéis la Plaza de Sants en Barcelona, la estación, se instaló aquel toldo, ¿no? Y entonces cuando preguntabas a los vecinos decían, oye, ¿qué falta aquí? Y decían árboles, ¿no? No querían decir árboles, lo que querían decir es centralidad, un lugar que nos diga dónde está el centro y dónde va el banco, ¿no? Y sombra, ¿no? La expresión de ciudadanos árboles, la necesidad permanente en los ciudadanos son bancos y lugares que permitan la sombra. De esta abstracción global de la ciudad y mi edificio a este entrelazamiento peer-to-peer, cómo nos hablamos entre vecinos, qué flujos nos intercambiamos, cuál es mi radio de acción, qué servicios presto a los que viven al lado, qué servicios presto a los 15 minutos, qué nodo ciudad, qué centralidad puedo tener en un radio de 45 minutos. Y desde luego de estos contratos estáticos, ¿no? Cíclicos, si me apuras, que no tienen en cuenta las estaciones, a contratos dinámicos habilitados por la blockchain, habilitados cuando llegue por la computación cuántica, que es capaz de procesar en simultáneo tantas variables como procesa un bosque para definir los flujos que intercambia por debajo del suelo. Sin pretensión ni de negar el valor de la ubicación ni los metros cuadrados, de la calidad constructiva, sí que creo que podríamos ir pensando, ¿no?, en parametrizar o en entender o calificar o empezar a tener una conversación sobre valores flujo de un edificio en cuanto a cuánta energía irradia, cuánta energía almacena, cuánta intercambia, cuánta aprovecha, ¿no? En cuanto a qué datos, qué nivel de inteligencia aporta al suelo sobre el que vive, o sobre cómo libera tiempo. Mi reflexión sobre la abundancia me lleva a decir que en esta época de abundancia que va a venir, el PIB deja de ser un indicador. Si producen los robots, ¿no?, y sabemos hacer más con menos, básicamente con inteligencia y materiales locales, producir llega a ser banal, el PIB deja de ser un indicador social. Si nos vamos a repartir el empleo con los algoritmos, con los robots, con los coches que se conducen solos, el pleno empleo deja de ser el indicador social, y entonces ahí el indicador social probablemente es el tiempo liberado de supervivencia, el tiempo soberano, el tiempo que como ciudadanos ganemos para crear, para cuidar, para aprender, para enseñar, para participar en el gobierno de las ciudades, ¿no? ¿Cuánto tiempo liberamos? Y creo que hay edificios que ahora mismo son muy exigentes respecto al tiempo que les lleva a los ciudadanos llegar a ellos, que les lleva a los vecinos encontrar los servicios básicos. Me parece que la unidad tiempo-ciudadano es muy importante. ¿Cuánto capital social genera? Os decía antes, ahora las rocas se sitúan donde ya existe el capital social y procuran, por supuesto, acrecentarlo y cultivarlo, pero igual vemos la manera, ¿no? A mí me gustaría tener un indicador de intercambios de WhatsApps dentro de un propio edificio, para entendernos, o entre los colindantes. Nos diría sería un mapa de densidad relacional, capital social, por ejemplo. Y por último, esta adaptabilidad futura. Estamos viendo que los ciclos económicos son cada vez más cortos, más imprevisibles, que las necesidades tanto de los negocios como de los ciudadanos son cada vez más dinámicas y más mutables, y necesitamos otra vez, yo diría, ese tipo de adaptabilidad, modularidad que nos enseñan los árboles. En fin, esto es lo que quería contar, y con esta idea del árbol y su dependencia del bosque, el edificio, su dependencia de la ciudad, y cómo las nuevas tecnologías nos permiten pasar de una roca inerte a un árbol vivo, podemos igual tener una conversación nueva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javi. Ahora voy a invitar a subir a los tres ponentes que junto con Miguel van a participar en el panel. Voy a abreviar un poquito las presentaciones porque al final, bueno, pues lo más interesante, yo creo que más allá de la trayectoria que tienen los tres es lo que van a aportar hoy en esta mesa. Vamos a contar con Miguel, que ya lo habéis conocido.
también con Luis Palacios, que es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, donde imparte docencia como profesor de proyectos. Además, compagina la actividad académica con la práctica profesional en su estudio, que es Arenas Basada de Palacios. Tiene obras a todas las escalas y, bueno, numerosos premios en concursos de urbanismo y, bueno, pues grandes reconocimientos que os invito a buscar. Luis, no sé si quieres ir subiendo. Gracias. También vamos a contar con Daniel Obregón. Daniel es mexicano, es cofundador de NoLab y de No Capital. Empezó también como arquitecto, pero ha acabado en la inversión. Tiene una mezcla que define muy bien cómo él ve la ciudad, no solamente cómo se diseña el edificio, sino qué horizonte tiene el capital que lo financia. Actualmente gestiona inversión residencial entre México y Madrid y opera el mismo tipo de capital en 2 ciudades distintas, por lo tanto tiene una visión muy interesante e internacional. Daniel, si quieres subir también. Y vamos a contar también con José María Espejo, que es arquitecto también y socio en el área de real estate de Deloitte. Antes de este puesto fue director de operaciones de urbanismo en Aguirre Newman y tiene más de 19 años de experiencia en consultoría técnica, urbanística e inmobiliaria. Si quieres ir subiendo también, José María. Bueno, como podéis ver, tenemos 4 arquitectos con trayectorias muy diferentes que nos van a aportar perspectivas muy distintas. Y bueno, espero que la ponencia de Javi os haya servido para replantearos un poco todo. Y yo la verdad es que si me tengo que quedar como con un punto de partida para nuestra conversación sería que realmente el valor de un proyecto no termina donde terminan sus límites físicos, ¿no? O sea, tiene un límite evidente, un edificio, pero el valor puede ir mucho más allá. Y bueno, pues eso complica un poco la ecuación. Voy a empezar preguntándoos qué cambia. Bueno, me voy a sentar con vosotros mejor, perdonadme. Voy a empezar preguntándoos qué cambia en vuestra opinión, aunque voy a dirigir un poco las preguntas, cuando empezamos a pensar en activos y dejamos de pensar en activos y empezamos a pensar en ciudad. Os voy a pedir que seáis lo más concisos posible, porque sabéis que vamos un poquito tarde de tiempo, pero bueno, deseando escucharos. Voy a empezar preguntándole a Miguel. Desde tu perspectiva, trabajando con suelo y desarrollando proyectos urbanos, ¿qué cambia? Además es que lo habéis vivido con el proyecto que nos has estado contando. ¿Qué cambia cuando empiezas a mirar un proyecto como pieza de una ciudad y no solamente como un activo aislado? Bueno, yo creo que cambia absolutamente, ¿no? Un poco yo creo que en la ponencia lo hemos estado explicando, ¿no? Pero desde luego tenemos muy claro que incorporar esta visión un poco más amplia del desarrollo de los proyectos, pues no es necesariamente confrontar, o sea, no es incorporar problemas o costes al proyecto, o sea, no solucionar problemas del entorno. Cuando trabajamos en un proyecto de cierta escala, no lo vemos como un coste, digamos, o un peaje que tenemos que pasar para conseguir las aprobaciones de un proyecto, sino que yo creo que claramente se pueden convertir en una oportunidad y siempre es posible encontrar un diálogo adecuado entre los intereses nuestros como desarrolladores del ámbito, esta mejora, digamos, del entorno, incorporando la resolución de problemas, y que esto en el futuro, cuando llegamos al final del proyecto, permite, digamos, que tienes un proyecto a desarrollar final, un edificio que va a participar de un entorno que ha mejorado mucho, ¿no? Y que esto al final genera valor, ¿no? O sea, esto a veces cuesta explicarlo, ¿no? Cuando estás desarrollando los proyectos, pues en nuestros comités, etcétera, ¿no? Hemos entendido que tenemos que asumir ciertas mejoras del entorno, y esto a corto plazo, pues esto supone un incremento de costes o supone pues a priori una sensación de que la cuenta de resultados se empeora, pero a medio y largo plazo, digamos, cuando los proyectos llegan a su fin y se desarrollan en un entorno que has conseguido mejorar, pues claramente esto tiene un beneficio para la empresa, ¿no? Al final es una apuesta, ¿no? Totalmente, sí. Luis, desde la perspectiva del diseño, ¿qué crees que tiene que ocurrir para que una intervención trascienda sus límites físicos, para que salga de esas 4 paredes o de lo que es el edificio y la parcela en sí? Bueno, yo creo que también nosotros, como arquitectos, se escucha bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Perfecto. Creo que como arquitectos también en el diseño de la ciudad contemporánea tenemos que dar un paso atrás. Yo creo que ya el arquitecto no es el arquitecto de hace 50 años que diseñaba
hasta el último papel pintado del último baño del último edificio del barrio, sino que tenemos más que replantear el diseño del producto, que también hay mucha discusión y mucho debate sobre ello, el diseño del proceso. Yo creo que hoy se han dado muchas conferencias en relación al proceso, a los procesos de tramitación, a los procesos de planeamiento, donde nos encontramos con muchos, digamos, muchos soportes que ya están obsoletos. Y digamos que nosotros como arquitectos deberíamos proponer los soportes flexibles para acoger los cambios de la ciudad contemporánea, que cada vez se muestra más como una realidad compleja y cambiante. Entonces nosotros, también por la experiencia que tenemos, por un lado académica y por otro lado profesional, intentamos aportar nuestro granito de arena en el diseño de ese proceso. Y yo creo que Miguel también es uno de los promotores que está innovando en este sentido. Y estamos hablando nosotros, por ejemplo, de planeamiento colaborativo, ¿no? Cómo coordinar unos intereses que pueden ser, por un lado, políticos, por otro lado, sociales, por otro lado, económicos o financieros, pero también de la ciudadanía, cómo combinar todos estos intereses a través de mesas de negociación que incluyan, digamos, demandas que a veces son incluso contrarias, ¿no? Lo que puede opinar la ciudadanía o un político o un promotor, ¿no? Entonces, creo que para el diseño de la ciudad contemporánea, creo que hay que fijarse en el proceso y, en este caso, en herramientas de coordinación de todos estos agentes, ¿no? Y la cuestión es cómo hacerlo. Y para eso, pues nosotros proponemos mesas de negociación, sentamos a representantes de todos estos agentes, administraciones, instituciones, representantes de promotores, de ciudadanía y también de técnicos multidisciplinares. Creo que el arquitecto urbanista ya no puede ir solo a diseñar la ciudad o solo con el promotor, sino que esta realidad compleja requiere de otras disciplinas que exceden nuestra disciplina como arquitectos, pero que son igual de importantes para el hábitat. La sociología, la biología, el paisajismo, la economía, la política, ¿no? Y si todos nos sentamos en esa mesa y sabemos coordinar, digamos, yo creo que los arquitectos no sabemos mucho de nada, pero sí un poco de todo, para tener ese rol, no tanto de diseñadores hasta el último detalle, sino de coordinación entre todos esos agentes para llegar a consensos y conseguir una ciudad contemporánea más democrática, ¿no? Yo creo que ese es uno de los objetivos, ¿no? El diseño del proceso y no tanto el producto. Bueno, y saber escuchar muy bien, ¿no? También. Sí, claro. Pues muchas gracias, Luis. Daniel, desde tu perspectiva, ¿cómo influye la forma en que se invierte en que una ciudad genere más o menos valor? ¿Cómo puede influir la inversión? Mira, creo que uno de los puntos que más he estado reflexionando por la naturaleza del proyecto que tengo es, tienes diferentes horizontes de temporalidad, ¿no? Y en Metro Bacesa lo deben de ver. Obviamente esto muchas veces depende de la escala del proyecto, ¿no? Pero ondando un poco más en la situación en la que hoy estoy y comparado con lo que está pasando, por ejemplo, con ciudades como Madrid, porque Ciudad de México tenemos problemas muy similares de gentrificación, yo creo que muchas veces, y me voy a poner la camisa del extranjero, incrementando el valor de las propiedades en Madrid, pero muchas veces es peor el mismo fondo local que entra y sale en 3 años y se despreocupa de lo que va a suceder después, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte esencial y un compromiso que debemos de asumir cuando ponemos capital en la ciudad, que es hay que darle continuidad, ¿no? Y muchas veces, o algunos de los comentarios que hiciste, Miguel, fueron hacia allá, ¿no? No es lo mismo el impacto que genera una inversión que se pretende a 3 años que una inversión que se pretende a 20, 30 años, porque esa es la continuidad que le vas a dar a la ciudad, ¿no? El que invirtió en un ciclo corto y salió, pues le da igual, ¿no? Él ya, su capital ya está en otro país trabajándose, etcétera. Pero cuando tienes un compromiso con un tiempo largo de inversión, no te queda otra alternativa más que involucrarte con el lugar, más que realmente volverte parte de la comunidad y entender que eso se puede explotar hacia varias situaciones que van a beneficiar a la sociedad, a la población. Javi, por ahí retomo un poco la idea de la que hablabas, que pues, al final no es tanto el edificio, ¿no? Es la relación entre el edificio y la ciudad. Y aquí hay que también entender que una parte nos corresponde a nosotros privados, pero hay una otra parte muy fuerte que le corresponde al sector público, ¿no?
digamos que nosotros controlamos la inversión que sucede en un punto específico, pero es verdad que cuando ya cruzas ese límite y ves la calle, pues la calle no es de nadie y es de todos, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera hoy lo que nosotros estamos procurando es voltear a ver, tener esta visión medianoplacista y largoplacista para podernos involucrar realmente con los edificios y con los desarrollos y las promociones que estamos analizando. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante la perspectiva de la inversión, desde luego. José María, por vuestra operación tenéis la suerte de ver muchos proyectos, ¿no? Y me gustaría saber, en tu experiencia, ¿qué elementos comunes has encontrado en proyectos que realmente están mejorando su entorno, están haciendo ciudad, están pues teniendo esta visión un poquito más allá del inmobiliario tradicional? Ahí, bueno, han salido ya algunos de los puntos, ¿no? Pero en función del perfil del inversor, esa aportación de valor es clave, esa visión del largo plazo para construir ciudad. Los clientes que están siendo capaces de capturar mayor valor son los que están apostando por desarrollo, regeneración urbana, proyectos como el que nos ha mostrado antes Miguel de Minival, donde se piensa más allá del valor en términos financieros o de rentabilidad, sino también qué impacto está generando ese proyecto y qué continuidad va a tener en el tiempo. Y a su vez también como mancha de aceite puede ser capaz de atraer esa regeneración, esa nueva apertura pues de comercios, de generación de barrio, de ciudad. Son los proyectos que, aunque se desarrollan en el tiempo pues con mayores requisitos, mayor necesidad, mayor reto al que se enfrentan, pero lo que se está probando es que en el largo plazo, si superados todas esas trabas pues del primer término administrativo a luego, bueno, pues situaciones como encarecimientos de costes, incluso superar el ciclo, ¿no? Aquellos proyectos que son capaces de superar el ciclo inmobiliario son los que, bueno, pues al final dan lugar a esa creación de valor en la ciudad. Muchas gracias. Además, enlaza fenomenal con lo siguiente que quería preguntarte, también a ti, pues sigo contigo, José María. Nos hablaba también Javi, y tú lo estabas diciendo también ahora un poco más por encima, que tradicionalmente hemos asociado el valor inmobiliario pues, a ubicación, producto, calidad constructiva. Ya hemos visto que hay otros factores. ¿Estamos pudiendo medirlos o todavía nos está costando? Yo creo que está costando. O sea, son todavía demasiado, a lo mejor, intangibles o difícilmente medibles en términos de cómo estás impactando a esa sociedad, a ese barrio, ¿no? Al final, como se producen en tan largo periodo de tiempo, se pueden a lo mejor medir con una vista de mayor largo plazo. Pero sí que hay otras intervenciones, y también ligando con lo que decía Javi, que bueno, además él, pues lo puede ver a lo mejor desde Cataluña, ¿no? Pues hay determinadas actuaciones como Districlima, por ejemplo, ¿no? Y esa generación y compartir flujos entre la ciudad y los edificios hacia donde poco a poco creo que vamos a tender, ¿no? Y a lo mejor un poco impulsados también por el propio cambio normativo en el que estamos inmersos, no solo desde el punto de vista urbanístico, sino también técnico, ¿no? Esos objetivos de edificios de emisiones nulas, con un horizonte temporal 2030 ya para algunos edificios, los de la Administración, 2050 para todo el parque inmobiliario, ¿no? Que va a obligar a repensar y a intervenir en los edificios de una manera distinta a la que se está haciendo ahora mismo. Muchas gracias, José María. Voy a seguir con Daniel, volviendo al tema de los tiempos, del horizonte temporal. ¿Cómo influye? Ya lo has mencionado un poquito, pero si puedes entrar un poco más en cómo influye el horizonte temporal en el valor que termina generándose urbano, pues qué pasa cuando estás más a corto plazo, más a largo plazo. Ya vemos que cuando tienes una inversión más a largo plazo, pues terminas involucrándote más, pero no sé si puedes darnos algún dato más al respecto. Sí, claro. Mira, mi perspectiva es que toda edificación que se conserve va a incrementar en valor, ¿no? Algo que mantienes en buen estado conlleva de gasto y conlleva que esa valorización se lleve a cabo, ¿no? Pero
creo que yo les voy a dar una perspectiva muy personal, ¿no? Porque gran parte del capital con el que yo trabajo es capital patrimonial, em, en el sentido en el que, a diferencia de fondos de ciclos cortos que lo único que buscan es maquillar un poco las propiedades o hacer unas reformas de baja calidad. Tipo flipping es un poco lo Sí, que sí, quieres. pues el flipping, ¿no? ¿Quién no lo conoce en Madrid? Pero creo que a lo que nosotros nos referimos con el horizonte de tiempo es que no hay voracidad en retornos. Digo, a ver, quieren que sea rentable, ¿no? Lógicamente, pero lo que están buscando es seguridad, ¿no? Es esta preservación de valor, y muchas veces hay mucha apertura para entender em, qué más se puede hacer con ese horizonte de tiempo, ¿no? No nada más ejecutar un buen proyecto y ya, sino que esa poca urgencia por sustraer el valor de los activos y más bien eh, el objetivo de preservar la riqueza, lo que nos hace pensar a nosotros es cómo hacemos proyectos y cómo indagamos en nuevos modelos de vivienda que nos permitan darle a los mismos inversores que por un lado del hemisferio se eh, están saliendo huyendo y sacando el capital de los países latinoamericanos, y cómo los aterrizamos en un mercado como el español y en este punto el madrileño a largo plazo, y es a través del uso y disfrute, ¿no? Y a través de realmente poder aprovechar las similitudes culturales, la oferta gastronómica, incluso empezar a construir redes sociales dentro de estos lugares, ¿no? Entonces, para nosotros ese horizonte lo que cambia es que realmente la gente lo ve como un dinero que pone en un lugar distinto, pero que respeta y que quiere realmente hacer un vínculo con ese lugar, ¿no? Entonces, para mí es eso. Creo que se manchó mucho el mercado, hablando de Madrid, supongo que en Barcelona, Javi, pasa lo mismo. Yo veía unas cosas que decía, wow, ¿no? ¿Cómo se atreven a entregarle esto al público? Entonces, yo creo que si hay un horizonte de tiempo largo, hay espacio para que ese capital pueda impactar más allá de la edificación. Muchas gracias, Daniel. De hecho, yo creo que también el tener un horizonte un poquito más amplio, ¿no?, en la inversión permite esperar a ver estos resultados de cosas pues, un poquito diferentes que todavía a lo mejor de entrada nos cuesta prever o medir, en temas pues, relacionados con el impacto social, con las dinámicas de barrio. Permite muchas más cosas al tener pues, un horizonte más amplio. Luis, voy contigo. Muchas veces hablamos de edificios y, bueno, de hecho, esto es algo que se ha comentado, no recuerdo ahora mismo por quién, pero la experiencia urbana, creo, me corregirás si no es así, que ocurre entre los edificios, en las calles, en las zonas más públicas o no. Ahora me dirás. Los barrios que funcionan, ¿qué tienen que estos nuevos desarrollos tan criticados últimamente no consiguen obtener? Está bien. Puedo empezar con una anécdota en la crítica, digamos, al modelo que tenemos en los desarrollos de nuestras ciudades, ¿no? Lo digo siempre porque ahora mismo hay como una dualidad donde el crecimiento de las ciudades, de las periferias, sobre todo de nuestras ciudades, casi que te da mayormente dos posibilidades, ¿no? En Madrid, por ejemplo, se habla mucho de o el PAU, ¿no?, o la urba, ¿no? La urbanización cerrada, ¿no?, de la periferia, ¿no? Y son dos modelos criticables, ¿no? Yo lo digo siempre con una anécdota porque tengo amigos que se tuvieron que ir pues, al concepto de urba, donde todas esas casas son iguales, ¿no?, de adosados repetidas, y tengo un amigo que me dice, es que se meten niños en mi casa que no son mis hijos, porque se confunden, claro, entran y se confunden, ¿no? Y el otro día, comiendo con un promotor, uno de los mayores promotores de España, me dijo, es que he ido a un PAU, que tenemos un desarrollo de estos del este, ¿no?, y me he confundido de parcela. O sea, entré en una obra que no era la mía y ya me dijeron, no es su obra, ¿no? Entonces, desde la niña pequeña que se ha confundido de casa al promotor mayor que se ha confundido de parcela, muestra que los nuevos desarrollos, o estos desarrollos en los que estamos, no tienen diversidad, ¿no?
Entonces yo creo que es una diversidad de todo, diversidad habitacional, ¿no? Es como un modelo de monocultura, ¿no? De monofuncional, ¿no? No tienen diversidad de usos, no tienen diversidad espacial, no tienen diversidad escalar, ¿no? Entonces yo creo que echamos en falta esa diversidad, esa hibridación que sí que tenemos en los barrios del centro, ¿no? Y es esa atmósfera urbana la que hemos perdido en esos desarrollos, ¿no? Entonces, sí que echamos en falta, digamos, esa mezcla de funciones, esa ciudad de proximidad. ¿No? Hablamos de la energía, hablamos de la ciudad de proximidad, también se está hablando de la ciudad de los cuidados ahora. Entonces, todas esas intenciones tienen que acogerse en los nuevos desarrollos urbanos. Y para eso necesitamos exigirnos a todos. O sea, yo creo que aquí hay una exigencia, por un lado, al promotor de proponer alternativas a esos modelos, ¿no? Del PAU o la urba, ¿no? Mayormente hay excepciones, oye, que luego destacamos. Pero hay que exigir al promotor, también hay que exigirnos a los técnicos, porque ahora mismo estamos en la época donde tenemos mayor formación, mayor capacidad para trabajar multidisciplinarmente, tenemos todas las herramientas a nuestra disposición, con lo cual también se nos tiene que exigir alternativas de producción de la ciudad. Y también se tiene que exigir a las administraciones. O sea, yo creo que, y de hecho están trabajando en ellos. Hoy se han visto también muchos ejemplos de alternativas de tramitación, de agilizar esos trámites, de tramitaciones urbanísticas que puedan aunar diferentes procesos para hacerlo más ágiles. Bueno, en ese proceso que están, pero que tienen que aterrizar, nos tenemos que exigir a todos, ¿no? Para poder hacer una producción de la ciudad más contemporánea y más actual, ¿no? Que solvente, digamos, las dificultades que tenían los desarrollos y ya se han quedado obsoletos, ¿no? Probablemente uno de los problemas que tiene Madrid es que más de 100.000 viviendas ya planificadas en los PAUs se tiene que hacer siguiendo el modelo PAU. Muchos promotores me cuentan, pues una pena, estamos haciendo esto, pero que no hay otra forma, ¿no? Es decir, que cambiar eso supondría parar la tramitación, cambiar las juntas de compensación, alargar los plazos otros 10 años y hay una gran demanda de vivienda. Bueno, al final también lo que creo que pasa con la vivienda es que como hay tal demanda, se vende todo. Entonces, pues bueno, hay poca exigencia a lo mejor en hacer cosas que vayan a poder tener sentido de aquí a unos años cuando esta crisis habitacional a lo mejor la superemos. Miguel, estamos hablando de espacio público, de comunidad, de valor urbano. Me encanta que has contado que vosotros habéis realizado procesos, bueno, pues con las comunidades, habéis escuchado. ¿Cómo se consigue que las ideas realmente lleguen a construirse? O sea, ¿cómo aterrizas después como promotora toda la información que has ido recogiendo de los vecinos? Vale, la verdad es que están saliendo un montón de temas ahí interesantes. Bueno, algunas de las que se han quedado ahí pues sí me gustaría retomar. Fenomenal. Porque hablabais de medir los intangibles y efectivamente los intangibles no los hemos medido hasta hace poco, apenas los medimos, pero Javier, por ejemplo, ha lanzado una propuesta de cosas que se pueden medir que tienen muy buena pinta, y Miriam, que está por ahí, que ha tenido la amabilidad de quedarse aquí a escucharnos, lo que se está empezando a medir a nivel ciudad, calidad del espacio urbano, interacción del tejido social en los trabajos del Plan de Madrid. Entonces yo soy un optimista y creo que la tecnología en esto va a cambiar muy rápidamente y pronto nuestros proyectos van a incorporar otras cosas, no solo lo que medimos tradicionalmente del Excel, la localización y los costes. Yo creo que ahí viene un futuro que viene rápido también, como decía Javier, las cosas cada vez ocurren más rápido y pronto vamos a tener mucha más información que nos va a permitir, digamos, hacer mejores proyectos, vender mejor nuestros edificios, etcétera. El tema de la participación, has dicho, habéis hecho participación, hacemos participación de manera continua, la hacemos desde el origen de los proyectos, la hacemos hasta durante la aprobación de los proyectos y la seguimos haciendo durante la construcción de los proyectos. Sí. Es un proceso que es continuo. Nosotros empezamos hace 4, 5, 6 años, está Almudena ahí, que es la persona que dirige esto en Metrobacesa, y es un proceso continuo, es un proceso que hay que hacer con metodología, depende un poco del sitio, del tejido social, las características. Empezamos con un diagnóstico previo de la realidad social, una auditoría de nuestros proyectos en el estado en el que estén, macheamos un poco los temas de interés, las afecciones, y luego hacemos planes de acción que incluyen temas de comunicación, temas de participación ordenada en los asuntos en los que realmente se puede abrir la participación. Yo creo que involucrar y desde luego estamos muy convencidos de que es una manera de mejorar los proyectos, porque por buenos arquitectos que elijamos, que los elegimos, como Luis, que está trabajando para nosotros en Coruña,
al final cuando hablas con la gente recoges información que todavía, no sé si en el futuro la podremos recoger con sensores en los semáforos, pero hablando con los vecinos te dicen cosas que no has caído cuando hablas con el arquitecto. Entonces, Pero me recoger imagino... todo eso, y luego hay una parte muy importante que es que a la persona que tú has escuchado, que recoges un input que te dan y eso lo incorporas al proyecto, esa persona, digamos, ya la has vinculado con el proyecto. Y se empieza a tejer como una red a nivel, bueno, pues de los vecinos. Y no, es que conté aquello y lo han incorporado y tal, y empiezas como a generar un clima, digamos, social. Y esto lo que requiere es constancia, no es ir 3 días a hacerlo e irte. Tenemos gente, en Valencia tenemos una persona para este proyecto y otro que trabaja solo en esto para nosotros. En Coruña tenemos otra persona, en Madrid tenemos otra, pues para estar continuamente un poco pendientes un poco de toda esa parte de los ¿Y cómo proyectos. gestionas la diversidad de perspectivas? Porque me imagino que no hay unanimidad ni en ni los vecinos, ni en el Excel, ni en ningún otro lado. ¿Eso es un reto o no? Bueno, es un reto y una oportunidad. De hecho, propiciamos precisamente cuando, digamos, diseñamos las estrategias de participación, pues que haya inclusividad en la participación. Entonces, porque hay gente, o sea, cuando tú llamas a la participación, pues hay gente que acude rápidamente. Pues oye, los que tienen tiempo para participar, entre otras cosas. Pero luego hay gente que es necesario que participe, que tienes que idear una estrategia, pues yo sé, los padres de los niños de los colegios, pues tienes que a lo mejor hacer acciones que permitan, digamos, recoger esas opiniones. Nosotros, claro, partimos del convencimiento de que cuanta más gente participe, en la medida que nuestros proyectos los hemos diseñado realmente con el convencimiento de que tienen un impacto positivo, conseguir una participación diversa va a redundar en que necesariamente la percepción favorable del proyecto es más amplia. Cuando si solo participas en un determinado sector, pues igual justo es el sector en el que, oye, pues está ya en una situación acomodada, no necesitan mejoras en el entorno, ellos están bien, y si se les interpela sobre los proyectos, pues oye, a priori en general encuentras una resistencia. La gente en general, imaginarse el cambio en positivo, yo creo que a la gente le cuesta, y cuando eso encima se lo cuenta a un promotor inmobiliario, pues le cuesta aún más. Entonces esto requiere tiempo, perseverancia y sobre todo hacerlo con honestidad. O sea, hacerlo, digamos, intentar engañar a la gente no funciona. Tienes que contar las cosas como son y si hay algún problema, oye, explicar por qué hay ese problema, de qué manera se puede paliar, oye, y con el tiempo se logra que la gente vaya entendiendo. Muchas gracias. Os voy a hacer una pregunta a todos que podéis ir contestando según creáis conveniente, incluso si queréis apuntar algo sobre lo que hemos estado hablando en el panel, es también la oportunidad. Si hoy proyectáramos esto, enlazando un poco, perdón, con lo que nos comentaba Luis de bueno, pues eso, las promociones que se están haciendo, que se sabe ya que quizás son obsoletas, pero se están haciendo porque ya están aprobadas hace no sé cuánto tiempo. Si tuviéramos que proyectar hoy un desarrollo pensando en la ciudad dentro de 20 años, lo cual no es inverosímil porque los tiempos son largos, ¿qué decisión sería la más importante? ¿Qué es lo que vosotros defenderíais que es importante tener en cuenta, sí o sí? Que tenga un proyecto que tenga esa capacidad de adaptarse al cambio, que sea flexible, y esa flexibilidad puede ser incluso que el edificio sea completamente desmontable y que desaparezca el edificio para dar lugar a otro proyecto diferente, ¿no? Ahora, bueno, pues ley de economía circular, todo eso se va a ir implementando también. Principalmente eso, que sea un proyecto con capacidad de adaptarse al cambio, será también un proyecto más resiliente. Muchas gracias, José María. ¿Quién se anima? Pues yo lo que diría es que el que paga que se comprometa hasta el final, ¿no? Y que realmente pueda ver el efecto de las decisiones que está tomando a vivo y todo color, ¿no? No nada más que sea un tema de, bueno, ya hicimos el dinero que necesitamos y nos vamos, sino que haya un involucramiento del capital, ¿no? O sea, así como se le pone cariño a hacer el proyecto, a entender cuáles van a ser esas características del proyecto, que se entienda que el capital debe de tener un compromiso de continuar, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Luis. Yo creo que tenemos que visualizar, no solo como arquitectos, porque yo antes hablaba de planeamiento colaborativo, hemos estado hablando, ¿no?, como de esas herramientas de innovación en el diseño que debería tener ese barrio. Pero creo que también hay que ir
a otras esferas que son el tema de las tramitaciones urbanísticas, sin duda. Yo creo que antes nos han dado una muy buena explicación, digamos, de cómo esas tramitaciones adaptativas van a entender el urbanismo 4D, ¿no? Incorporando el tiempo como parámetro de diseño. Y también cómo planificar a todas las escalas. Es decir, que están apareciendo también instrumentos como el PRAT en la Comunidad de Castilla y León, que son planes territoriales, que son capaces de aunar diferentes disciplinas. Debería también tener esa capacidad de aunar diferentes trámites. Pero también, y creo que es muy importante, tendría que ser un barrio que presentara diversidad financiera. Es decir, que los arquitectos, fenomenal, trabajamos en el diseño, las administraciones en la tramitación, pero tiene también que haber una diversificación financiera. Y en eso yo creo que ahora mismo hay un modelo también como muy claro del beneficio de retorno de doble dígito, que entendemos esa posición, pero que tiene que diversificarse, digamos, también la inversión inmobiliaria. Empiezan a aparecer fundaciones sin ánimo de lucro, fundaciones con lucro limitado, SBIC, Sociedad de Beneficio e Interés Común, y creo que todas estas organizaciones pueden empezar a hacer relaciones entre ellas, sinergias, para que cuando se creen barrios asequibles, ¿no? Donde sí que aparezcan modelos financieros de promoción inmobiliaria con beneficio de doble dígito, pero se compensen con edificaciones o inversiones de fundación sin ánimo de lucro para crear vivienda asequible. Y será en ese balance donde digamos que no hablemos de la vivienda asequible, porque la solución de la vivienda no se hace de bloque en bloque, ¿no? Se hará de barrio en barrio. Y tenemos que conseguir que esos barrios estén balanceados, tanto en términos de colaboración, escuchando todas las voces, ciudadanía, promotores, intereses políticos, sociales, pero también financieros. Entonces, o vamos de la mano en todo esto, o seguiremos repitiendo los mismos errores de los PAUs y de las urbas. Sí, el tema de la inversión de impacto es interesantísimo. Os recomiendo a todos seguirlo. Yo, por interés personal, lo sigo bastante, y las empresas que están teniendo impacto social a través de la vivienda. Y no es incompatible con modelos financieros, al revés, creo que tienen que ir de la mano. Sí, totalmente. Miguel. Bueno, nosotros, es verdad que hemos enseñado un proyecto aquí que estamos haciendo ahora, que bueno, yo creo que es un proyecto del que estamos orgullosos, pero también desafortunadamente pues somos uno de esos promotores que yo creo que mencionaba Luis, que estamos construyendo cosas que en Madrid o en Sevilla incluso hemos puesto en imágenes que entendemos, que realmente visualizamos que son cosas que están diseñadas en otro tiempo, pero participamos un poco de este problema que dice Luis. La realidad, claro, en este país ha habido un poco, hubo toda esa... el boom inmobiliario, ¿no? Se hizo muchísimo planeamiento todos los años finales de los 90, principios de los 2000, etcétera, cuando la coyuntura era otra, las necesidades era otra, la cultura del urbanismo era otra, la sensibilidad respecto a la adaptación al territorio, a los problemas climáticos, etcétera, era otra. Quedaron esos planeamientos realizados, aprobados, luego de repente hubo una crisis inmobiliaria brutal, todo el tema relacionado con planeamiento se paró. Y luego de repente nos ha pillado un poco, una ola un poco en la que igual la demanda pues ahora nos atropella, y desafortunadamente nos hemos tenido que ver en esa tesitura de tomar la decisión, oye, conscientes de que no era el mejor modelo posible, pues afrontar, oye, hay una demanda, etcétera. O sea, también estamos construyendo cosas que pensamos que son antiguas, pero están yendo miles de familias a vivir ahí que lo necesitan y están encantadas. Entonces tampoco no es sencillo, ¿no? Yo creo que hoy sí sabemos cómo hay que hacer los planes, digamos, y el concepto de planeamiento adaptativo y el concepto de que el planeamiento, cuando ocupa territorio nuevo, tiene que partir de un análisis mucho más sensible de todos los temas de territorio, de infraestructura verde, estamos haciendo un plan en Coruña con Luis en el que estamos aspirando a no hacer red de saneamiento de pluviales, porque la propia configuración de la ordenación urbanística va a permitir que a través de la red de espacios libres, etcétera, con una serie de balsas de laminación, no haga falta hacer una infraestructura para las aguas pluviales, canalizarlas. Entonces yo creo que hoy sabemos cómo hay que hacer un plan para que esté adaptado al cambio climático, para que tenga mezcla de usos, pero el problema ha sido un poco de toda la historia de país, un poco en cuanto a sector inmobiliario, y que el otro día en la conversación previa dije que lo iba a decir, y Javier me dice, siempre estáis con lo mismo los promotores. Tenemos un problema de regulación, de plazos, etcétera. Estos proyectos, ese proyecto que hemos enseñado, empezamos en 2017.
Y hemos tardado 9 años en aprobarlo. Es un proyecto que yo creo que, oye, que todavía es vigente, pero no tiene mucho sentido. Y hay que pasar los filtros si queremos hacer las cosas bien, y hay que tener control de legalidad, pero seguro que poder desarrollar esto de manera más ágil será más sencillo atraer capital, porque aunque el capital sea de largo plazo, el capital llega un momento que dice, oye, que yo quiero algo de retorno. Entonces yo creo que tenemos y yo creo que, bueno, pues lo decimos siempre porque nos toca decirlo, pero yo creo que ahí hay que trabajar también todo el tema de regulación, o sea, que pasar del diseño a la ejecución en plazos más razonables nos permitirá, digamos, hacer mejores proyectos con seguridad. Me estaba resonando un poco lo que estabas diciendo con un dicho que es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, al final, si por querer hacerlo perfecto nos quedamos en un inmovilismo hasta que podamos hacerlo perfecto, no estamos respondiendo a la crisis habitacional, no estamos mayor aún, justo. sí, Entonces, esto... bueno, pues a veces hay que ir avanzando con lo que tenemos, en lo que vamos teniendo claro que es lo óptimo y lo vamos incorporando a futuro. Entonces yo en ese sentido... Bueno, y tampoco, o sea, que estamos construyendo cosas que pensamos que pueden ser mejores, pero serán buenos sitios para vivir, tendrán edificios buenos, Claro. e incluso habrá la oportunidad, y ahí están también trabajando Miriam y su equipo, incluso, pues oye, todavía como no están terminados, pues oye, mejorarlos o hacer Sí, cambios, hacer etcétera. O modificaciones sea, que sobre... también la ciudad, vemos los PAUs y las urbas y tal, y las vemos ahora, cuando las veamos dentro de 30 años, pues oye, pues son ciudades, las ciudades van cogiendo, se van transformando también, o sea, tampoco la ciudad es luego sigue cambiando, ¿no? Entonces yo también pues, quiero pensar, y bueno, que aparezca un niño en tu casa que no conoces, pues también da una oportunidad de que se conozca con tus hijos, o sea, que tampoco, oye, no, ni tan mal, ¿no? José María, creo que querías decir algo. No, yo le quería hacer una pregunta a Miguel, un poco en línea con lo que estaba comentando ahora. Si esa tramitación del planeamiento en un plazo más corto, no sé, 12, 18 meses, se pudiera subsanar, ¿no? O pudiera cambiar el planeamiento que se ha aprobado ya obsoleto, si crees que se daría lugar, ¿no? a esa mejora o introducción de otro modelo de ciudad que rompa un poco con lo que no funciona, ¿no? del pasado. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo y bueno, y de hecho la realidad que es una cosa que nos quejamos mucho, pero yo creo que como hay una conciencia ya bastante generalizada que esto es parte del problema de vivienda que tenemos, yo creo que ya hay una voluntad de las administraciones muy decidida, muy clara en intentar arreglar eso. Y de hecho está ocurriendo yo creo que en un futuro no muy largo vamos a tener mejores herramientas. Y desde luego, si esto empieza a funcionar, pues oye, esa toma de decisión de decir, oye, no, tenemos que tirar para adelante con lo que hay, porque meternos en el jardín, digamos, de cambiar esto, nos introduce ya no solo, si fuera un tema de tiempo, que aunque fuera largo, pues estuviera más o menos acotado, el problema es que en ese tiempo hay una incertidumbre brutal, porque por el camino pueden haber marchas atrás, puede haber cambios de decisiones políticas, o sea, ya no es solo una cuestión de tiempo, sino de tiempo e incertidumbre. Esto yo creo que es el principal problema. Bueno, para terminar os voy a pedir a todos un mensaje clave que queréis que las personas que nos han escuchado hoy se lleven a casa, reflexionen y bueno, pues quizá pueda influirles un poco en su día a día y en cómo van a seguir ideando ciudades desde el punto en el que cada uno esté profesionalmente. Muy brevemente, si podéis, si quieres, empieza tú, Daniel, Pues bueno, algo controversial, pero no todo el capital que llega de Latinoamérica trae previsiones de solamente afectar el mercado y cobrar dinero, ¿no? O sea, hay muchas iniciativas y mucho capital que quiere aterrizar bien y entrelazarse con las dinámicas y las normas locales. Y pues bueno, eso es lo que estamos tratando de entender nosotros, cómo explotar y cómo entregarle a la ciudad y regresarle a los inversionistas en algún momento. Muchas gracias. José María. Bueno, pues al final sector inmobiliario y ciudad yo diría que son indisociables ambos. A veces dialogan mejor, otras veces dialogan peor. Pero por el perfil de proyectos que estamos viendo hay voluntad de los inversores de comprometerse con generar una ciudad cada vez de mayor calidad. Y en ese sentido diría que hay esperanza, ¿no? En el sentido de que las ciudades serán cada vez más humanas y se preocuparán más de otros aspectos, no solo de la generación de
rentabilidad y beneficio para los promotores, porque al final son conscientes de que apostar por ese otro modelo de ciudad redunda en su propio beneficio y en su credibilidad como compañías. Luis. Pues yo voy a acabar con mi versión más académica, y yo creo que como ha empezado Javier hablando de la, bueno, como de la equiparancia, la comparativa, digamos, entre un árbol y un edificio, estaba dibujando mientras lo decías como este icono, ¿no? Este dibujo que me recuerda al arquitecto Aldo Van Eyck, ¿no? que nos enseñó este icono en los años 60, donde decía que había una analogía estructural entre el árbol y la hoja del árbol, ¿no? donde la estructura era análoga, ¿no? Y Van Eyck hacía una comparación de este árbol con la hoja con la casa y la ciudad. Decía que una casa es como una pequeña ciudad y una ciudad tiene que ser como una gran casa, ¿no? Con esto intentaba hacer difuminar la línea entre la arquitectura y el urbanismo. Muchas de las cosas que hemos hablado es cómo dar valor al edificio, pero es que en verdad el valor lo da la ciudad o el entorno construido. Y por tanto tenemos que hacer difuminar la línea entre la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Bueno, pues con eso me quedo también para cerrar el círculo. Muchísimas gracias, buenísimo para reflexionar. Miguel, ¿cómo quieres cerrar tú? Me queda ya la escuela, me queda lejos, yo ya analogías tan chulas como las que hace Luis me cuesta. Pero bueno, a mí me gusta reivindicar la palabra de urbanismo, que tuvo su época aquí como muy denostada, y bueno, yo creo que hay que reivindicar que aunque las empresas, yo creo que empiezan a tener una visión también de que los desarrollos inmobiliarios ponen en juego intereses públicos y que si no pasamos por esa mejora no vamos a poder desarrollar los proyectos, y también a las administraciones pues un poco apelarlas a que tengan esa confianza. Y oye, y si no es así, pues también que cojan el toro por los cuernos y que ejerzan su labor y que digamos, pues que apuesten por buenos profesionales y que aceleren las cosas, porque yo creo que el desarrollo de la ciudad es muy necesaria para que el futuro de las personas sea mejor. Yo creo que hay que no tener miedo al cambio y a los desarrollos, digamos, urbanísticos. Muchísimas gracias a los cuatro. Para terminar, le voy a pedir a Francisco Vázquez, que es presidente de 3G Office y cofundador de Real Estate Futures Institute, que nos dé un poco las conclusiones que extrae. Bueno, a ver, pocas conclusiones voy a dar a estas horas, ¿vale? Porque tengo ahí la IA funcionando, o sea que eso es lo que me va a dar todas las conclusiones. Yo la verdad es que agradecer, porque cuando nos propusieron desde el Foro de las Ciudades hacer una sesión aquí, nuestro anhelo como desde parte del Instituto era precisamente conectar todo lo que he oído hoy. O sea, para mí ha sido música celestial desde tu presentación, pasando por la de Javi y pasando por la mesa redonda, porque realmente es así. O sea, ciudad y promoción inmobiliaria o desarrollo inmobiliario, sector inmobiliario, es lo mismo, aunque había eventos. Y era un poco el instituto lo que trata es de juntar realmente sinergias de ambos lados. Lo hemos conseguido hoy. Meter el tema de la innovación, absolutamente necesaria, meter innovación para buscar otras vías y no seguir tuneando lo anterior, ¿no? Y luego toda la parte de impacto social, que sí que el impacto medioambiental está bien, pero el impacto social o el impacto al final y la durabilidad en el tiempo de cualquier cosa que hagamos también muy importante. Y luego una crítica, yo como arquitecto, y ahí te la suelto a ti, critico mucho siempre a los arquitectos, somos una cosita así dentro de un equipo de trabajo. Mira, el último proyecto que estamos haciendo nosotros en México tiene 25 empresas trabajando, de distintas especializadas, y el arquitecto, desgraciadamente, no es el director de orquesta. El arquitecto es el que luego tiene que diseñar con todos esas, digamos, con todos esos requerimientos, con todos ese valor añadido que te están dando otros, dar la solución final arquitectónica, ¿no? Entonces, bueno, sí es verdad que el arquitecto en España nos han hecho como supermanes en las escuelas, ¿no? Pero realmente cada uno a lo suyo. Hay gente que sabe muchísimo más de muchísimas otras cosas y ahí hay que ser humilde y estar al servicio realmente de la sociedad y de todo el mundo que promueve también, ¿vale? Mil gracias, de verdad que me ha encantado. Me ha parecido la mejor sesión que ha habido aquí, vamos. Y bueno, y los que habéis tenido... No, bueno, ya. Bueno, pero Miriam es amiga y me entiende. Con lo cual, habéis tenido una suerte, los que os habéis quedado aquí, pero brutal, ¿vale? Así que mil gracias a todos y a ti, Candela, también por dirigir todo esto y organizarlo.